¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Debates, el espacio que tenemos aquí en Canal 24 Horas para conocer a los candidatos y a las candidatas a consejeros constitucionales. Recordemos que estamos a poco más de una semana, son como 10, 9 días en realidad, de la elección del 7 de mayo, donde elegiremos a 50 consejeros constitucionales más eventuales escaños reservados, y ellos y ellas serán los encargados de escribir un proyecto de nueva constitución. Como todos los días, hoy día tenemos a dos candidatos, una candidata y un candidato. Los dos son de regiones, que hemos tratado también de hacer esa mezcla, esa combinación, no todos de la región metropolitana. Estamos con Juan Moraga, del Partido de la Gente, que es de la circunscripción de Antofagasta, la región de Antofagasta. Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Encantado acá en 24 Debates. Y al otro lado está Natalie Neira, de la Democracia Cristiana, por lo tanto del Pacto Todo por Chile, que agrupa, recordemos, a la Democracia Cristiana, al PPD y al Partido Radical, y es de la región del Biobío. Bienvenida, Hola, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de estar acá. Expliquemos inmediatamente cómo va a ser la dinámica. Cada uno de ustedes tiene una bolsa de minutos, de 9 minutos, que va a administrar como ustedes consideren mejor. Por lo tanto, el que habla más o las respuestas más largas probablemente va a gastar más minutos. A medida que vayan usando su tiempo, va a ir apareciendo en las tablets que tienen ahí. Los dos la tienen con el número 9, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, a medida que vayan usando el tiempo, va a ir marcándose ahí en la tablet que tienen cuánto tiempo les queda. Lo mismo va a ocurrir ahí en la pantalla, ya lo estamos viendo, ¿cierto? Con el nombre de ustedes dos y con los 9 minutos con que parten, y después ahí va a ir apareciendo, ¿cierto? A medida que van usando el tiempo, cuántos minutos les quedan, yo también se los voy a recordar. Bueno, y quiero partir por la contingencia. Vamos a hablar de vivienda, de campamento y de migración también, porque inevitablemente están unidos estos tres temas. Pero estamos con un problema en este momento en la frontera norte, ¿cierto?, con Perú, donde hay decenas de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, que dicen quieren volver a su país y que han quedado varados de alguna manera en tierra de nadie, entre la frontera chilena y la frontera peruana, ¿cierto? Ellos dicen que con el endurecimiento de las medidas aquí en nuestro país, de las normas para migrantes, se les ha hecho más difícil la vida. Entonces hay algunos que ni siquiera han podido ingresar y que quieren volver a su país, y para eso tienen que pasar por Perú, pero como no tienen documentos en Perú, no los dejan entrar. Bueno, esto ha hecho que la presidenta Dina Boluarte declare estado de emergencia fronteriza, que los militares se trasladen a la frontera, y además en este minuto el Ministerio de Relaciones Exteriores está reunido, citó, ¿cierto?, para hoy día a la tarde, era a las 5:30, así que sabemos que ya salió, ya salió el embajador de Perú en nuestro país. Vimos las imágenes, ¿cierto?, llegando, y se anunció una nota de protesta. ¿Por qué concretamente? Y fue lo que le explicaron al embajador, por los dichos del alcalde de Tacna sobre y en contra del presidente Gabriel Boric. Básicamente lo que dijo fue: no debemos permitir que un innombrable e irresponsable traslade los problemas a la frontera. Esas fueron las palabras del alcalde de Tacna. Bueno, obviamente este tema sobrepasa la Constitución, pero en la discusión constitucional vamos a tener que hablar de migrantes, vamos a tener que hablar de relaciones, ¿cierto?, con nuestros vecinos, etcétera. Por eso quiero partir por preguntarle a Natalie y a Juan, ¿qué debiera hacer el gobierno en este caso puntual? ¿Qué debiera hacerse para darle una solución a esas decenas de migrantes que hoy día están en tierra de nadie? Juan. Muchas gracias, Connie. Bueno, efectivamente lo que estamos viviendo ahora es una crisis migratoria que nos ha golpeado sobre todo en las regiones del norte. Entendamos que la frontera norte es la más grande y la más compleja, producto de los distintos pasos fronterizos que además muchas veces no son detectados. Bueno, esto golpeó ya a una crisis de carácter internacional. No hablemos de crisis, pero sí un conflicto de carácter internacional, donde el gobierno de Perú está adoptando las medidas que nosotros debimos haber adoptado también en nuestra frontera norte hace bastante tiempo. Esto es ¿A qué te refieres? Declarar estado de excepción constitucional en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta específicamente. Bueno, ya desde hace mucho tiempo esto se venía presentando por la frontera de Colchane. Pero nosotros tenemos, con la ley de infraestructura crítica, tenemos a los militares en la frontera. Sí, en este minuto, claro, tenemos una ley de infraestructura crítica. Yo me refiero a que esta medida se debió haber tomado mucho antes, incluso antes de que entrara en rigor la ley de infraestructura crítica. Natalie.
Sí, Constanza, efectivamente tenemos un problema muy complejo con la migración. Ahora, si lo llevamos al tema constitucional, efectivamente una constitución debe ajustarse a los tiempos actuales donde la migración es un problema para muchos países. Debe primero consagrarla para que, sin duda, ¿cierto?, existan políticas públicas posteriormente que regulen la migración, porque nuestro principal problema pasa por la falta de regulación. Ahora, cuando hablamos de regulación, ¿estamos hablando de materia legislativa o materia constitucional? ¿Debiera consagrarse el derecho a migrar, por ejemplo, en la Constitución? El derecho de los, como establecía en algún momento el borrador que se rechazó, el derecho a los refugiados, a darle o a pedir refugio a quienes llegan a nuestro país? Hay que reconocer constitucionalmente, sin duda, Constanza, que la migración existe, pero toda la normativa debemos sí o sí dejarla a la ley, porque una constitución, para que sea una constitución efectiva y esta constitución nos permita, ¿cierto?, gobernar, ¿cierto?, y elegir de aquí a 30, 40 años más, tiene que ser una constitución breve. Una constitución minimalista, como le dicen. Claro Juan, ¿tú sí. estás de acuerdo con esto en términos de lo que debe garantizarse o no en la Constitución con respecto a la migración? Yo creo que el problema de la migración en este minuto nos ha golpeado de tal manera que sí, es necesario llevarlo al debate constituyente. ¿En qué manera? ¿De qué manera se debe hacer cargo la Constitución? Hay varios puntos. Por ejemplo, en los últimos borradores que están entregando a la comisión de expertos, se está considerando, por ejemplo, un tema particular relativo a quien es chileno y no se está haciendo ningún distingo. Se está señalando que es chileno toda persona nacida en Chile. Eso ya es una innovación. Entiendo que la comisión de expertos va a enviar todavía 900 enmiendas aquí, sí, esperando los resultados del 7 de mayo. Pero nos parece que el problema de la migración, y lo vemos así, no puede ser mirado desde la perspectiva de los derechos humanos, sino que desde la perspectiva de un asunto de interés nacional. Es el Estado de ¿Son Chile... incompatibles? Porque no nos debemos preocupar, ¿crees tú, de los derechos humanos de esos migrantes que se les reconoce en el mundo el derecho a migrar? ¿O a pedir refugio, por ejemplo? Serían incompatibles totalmente en la medida que nosotros aceptemos la doctrina de los derechos humanos a nivel de carácter constitucional, y no como es ahora, en la cual la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional son aquellos que interpretan si efectivamente un derecho humano puede ser o tener el rango de carácter constitucional. Pero lo importante acá es señalar que la migración no es un asunto, más allá que de derecho humano, un asunto de interés nacional, en el sentido de que es el Estado quien decide quién entra, cuánta gente entra, a qué entra y por cuánto tiempo. Ya, pero ¿eso debiera ser materia de ley o constitucional? Yo considero que debería hacerse una mención en la Constitución para dejar pavimentado después al legislador poder dictar las leyes que sean necesarias en rigor. Ya, ahora quiero, para terminar con el punto de la crisis que está ocurriendo en este momento, una de las alternativas, y esto nuevamente, más allá de la discusión constitucional, creo que es importante también que nuestros telespectadores que están tratando de conocer a los candidatos también vean cómo ustedes piensan en las materias, ¿cierto?, de política pública que hay que tomar las decisiones en este momento. Hay quienes plantean que el gobierno chileno con el gobierno peruano debieran tratar de acordar, por ejemplo, hacer un corredor humanitario para que estos migrantes que están ahí en tierra de nadie puedan llegar a Venezuela. ¿Es una solución o el gobierno de Chile debiera quedarse así de mano cruzada y decir, bueno, que esa gente vea cómo se la arregla para entrar a Perú, porque ya no es problema nuestro? Natalie. Sin duda, Constanza. ¿Sin duda que ambos gobiernos, ¿cierto?, tienen que hacerse cargo de este problema porque son personas que realmente por distintas situaciones, ¿cierto?, no lo están pasando bien. Entonces debe darse la oportunidad para que ellos puedan regresar por último, ¿cierto?, a su lugar de origen. ¿Cómo? ¿Cómo debiera? Porque en este minuto estamos con un problema directo con Perú, digamos. O sea, hay una nota de protesta por una declaración puntual, pero no están las relaciones en su mejor momento como para andar negociando, por ejemplo, hacer un corredor bioceánico. Claro. Humanitario, perdón. Claro, pero sin duda deben buscar la instancia, en este caso, nuestros gobernantes, para poder conversar y solucionar este problema. No puede estar eternamente esta persona, ¿cierto?, en estas condiciones que son graves, ¿cierto?, y no deben nuestros gobernantes sí o sí conversar. Juan. Connie, yo creo que aquí hay una triple responsabilidad o triple irresponsabilidad. Primero, de parte del gobierno del señor Maduro. Esta crisis migratoria está provocando la dictadura del señor Maduro. Partamos de la base de eso. En segundo término, hay una irresponsabilidad por parte del gobierno de Perú que dejó efectivamente pasar a todos los migrantes porque, según ellos, se dirigían hasta Chile. ¿Y qué pasa? Que hace pocos días, y esto salió en una nota de prensa, se adopta por parte de la Corte Suprema el criterio Valencia. Y este criterio indica que efectivamente se rechaza un recurso de amparo respecto de un migrante que había sido detenido por estar indocumentado. Entonces, es muy probable que a propósito del criterio Valencia,
que adopta ahora la Corte Suprema, se está produciendo esta devolución de migrantes. Y sí, efectivamente... Pero es que esto no es devolución de migrantes. Aquí no están reconduciendo a los migrantes como ocurre en la frontera con Bolivia. Ellos mismos, por eso digo. Sí, pues por eso, estos son inmigrantes que quieren irse, eso es lo que dicen por lo menos. Probablemente producto del cambio, el cambio de la Corte Ellos dicen Suprema. que hay un endurecimiento en las medidas que influye, obviamente, que les afecta a los migrantes y por lo tanto se está haciendo más difícil la vida aquí. Y por eso quieren volver a su país. Efectivamente. Y ahí en este ¿Qué se hace con ellos? En este contexto, el gobierno chileno debe impetrar todos los medios que estén a su disposición para efectuar una devolución humanitaria de estas personas a su país de origen, incluso por vía marítima, si es necesario. Ya, ¿y quién financia eso? ¿Quién lo debiera financiar? Bueno, hay dos conceptos en derecho. Primero, quién lo soporta y quién finalmente es el derecho a repetición. Y en este caso, lamentablemente, no queda más alternativa que soportar el gobierno de Chile, el llevar a estos migrantes, pero evidentemente hay una responsabilidad del gobierno de Venezuela, por lo cual debería repetirse efectivamente estas indemnizaciones a Chile. ¿Tú estás de acuerdo, Natalie, que es el gobierno de Chile quien debe financiar la forma, viajes, vuelos o digamos lo que sea para poder llevar a esos migrantes de vuelta? No, no estoy de acuerdo, pero sin duda, ¿cierto?, es una emergencia este tema, entonces creo que de forma excepcional deberá realizarse para que estas personas puedan volver a su país. Bueno, quiero contarles que tenemos los tiempos en los siguientes números. Natalie Neira tiene 7 minutos con 32 segundos, perdón, y mientras que Juan Moraga tiene 5 minutos con 23 segundos, así es que vamos a cuidar por este lado, tienes que cuidar un poco más el tiempo. La migración tiene directa relación con la crisis de la vivienda en nuestro país. Casi 6.000 familias llegaron a vivir en campamentos en la región de Antofagasta, ¿cierto? Que es la región que representa Juan. Antofagasta, concretamente, es la región con mayor aumento de familias en asentamientos informales, un incremento del 72%. Pero en el país completo hay un aumento de un 39,5% de la cantidad de gente que vive en campamentos. ¿Cómo se debiera absorber ese tema, enfrentar ese tema desde el punto de vista constitucional, que va a ser uno de los derechos que podría garantizarse, el derecho a la vivienda? Juan. Sí, sin duda, bueno, la comisión de expertos ya está proponiendo el derecho a la vivienda, sin hacer un análisis más profundo ni de determinar qué es una vivienda. Habla de una vivienda adecuada. Sí. Y en este sentido, digamos, parece un poco ambigua todavía esa disposición, seguramente porque están esperando el resultado electoral, pero básicamente lo que se echa de menos en esta propuesta es una planificación de carácter nacional en cuanto a cuántas viviendas y a qué personas van dirigidas estas viviendas. Porque ¿Pero eso es materia constitucional? No, no es materia constitucional, es materia de ley, pero sí en materia constitucional debemos establecer los principios necesarios para que el legislador pueda adoptar las medidas adecuadas y eficaces y eficientes. Natalie. Es compleja la situación, Constanza, porque actualmente tenemos un déficit habitacional en Chile que aborda, en este caso, 650.000 viviendas. Sí. El gobierno, con mucho esfuerzo, está tratando de que al final, ¿cierto?, de que termine el periodo del presidente, por lo menos cubrir el 40% de este gran déficit habitacional que existe. Este déficit también, Constanza, desde el año 2013 no ha hecho nada más que aumentar, e incluso los últimos estudios indican que retrocedimos casi 27 años atrás. Ahora, lo complejo es que existen 208.000 extranjeros en Chile que viven en condiciones de hacinamiento. Entonces la situación es grave, es compleja. ¿Existe un problema con la vivienda? Existe. ¿Se debe llevar a la Constitución? Claro que sí se debe reconocer. ¿De qué manera se hace cargo, se debiera hacer cargo la Constitución de la vivienda, del problema? Una Constitución, Constanza, también para asemejarnos a países que están en nuestras mismas características, debe asegurar el derecho a la vivienda, y esta vivienda debe ser digna, ¿cierto? Debe ser oportuna, que no pasen más de 10 años donde una persona espera recibir su vivienda, pero sí debe estar consagrada. Ahora bien, el resto de políticas públicas, ¿cierto?, los plazos, la forma de adquirirla y todo lo demás, obviamente es materia de ley. Ahora, en el anteproyecto, que es el que está, ¿cierto?, preparando la comisión de expertos, y que en el caso de que ustedes sean electos van a tener que trabajar sobre ese anteproyecto, ¿cierto? Lo que establece es un nuevo derecho a la vivienda adecuada, como decía Juan. ¿Están de acuerdo con este planteamiento para garantizar el derecho a la vivienda adecuada? ¿Y qué entienden ustedes por una vivienda adecuada, Natalie? Sucede, Constanza, que se ha definido por organismos internacionales qué se entiende por una vivienda adecuada. Una vivienda adecuada es una vivienda, ¿cierto?, que es equitativa, que yo tengo facilidades para acceder a la vivienda, ¿cierto?, es segura, tiene espacios públicos acorde a la comunidad.
equitativa en el acceso. Por ejemplo, actualmente tú sabes que existen los más vulnerables que le cuesta mucho postular un subsidio habitacional. Sí. Por otro lado, la clase media le cuesta también acceder a un subsidio habitacional. ¿Para qué hablar del profesional joven, como en mi caso? ¿Cierto? Que muchas veces o somos muy ricos, ¿cierto?, para el Estado, o somos muy pobres para los bancos. Para el crédito hipotecario. Claro, eso significa, es importante consagrarlo para lo mismo, para la finalidad, ¿cierto?, de que las distintas leyes actúen también en torno a esto. Juan. Connie, ¿Qué se entiende? Porque tú ya lo habías dicho, ¿cierto? Esto del derecho a la vivienda adecuada. ¿Te parece bien que se consagre de esa manera? ¿Falta o debiera definirse de otra manera? ¿Y qué entiendes por vivienda adecuada? Yo echo de menos una definición constitucional en el mismo articulado. Se ha hablado de una vivienda digna, se ha hablado de una vivienda sustentable también en el mismo artículo y se ha hablado de una vivienda propia. Y esto es fundamental porque el Partido de la Gente también ha asumido que la vivienda debe ser propia, es decir, tiene que haber ligado un derecho de propiedad. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo a los hechos? Y nosotros hemos reunido con algunos comités de vivienda. Ayer, de hecho, estuvimos con un comité de vivienda de San Bernardo y nos relataban cuáles eran las penurias que pasaban. En consecuencia, llegamos a la conclusión en la conversación de que efectivamente el derecho al acceso a la vivienda y todo lo que constituye el procedimiento, que, como dice bien Natalie, puede durar 10 años, incluso hay gente que ha fallecido en estos procesos de vivienda sin tener algún grado de reconocimiento, tiene que ser recubierto por una garantía constitucional y, en definitiva, por una acción de carácter constitucional en la cual las comunidades, los que están postulando a la vivienda, los comités de vivienda, gracias, ellos puedan ejercer esta acción constitucional ante una corte de apelaciones en caso que vislumbren arbitrariedades o atrasos en el procedimiento. Ya, pero ahí entonces entraríamos a la definición de en cuánto es el tiempo adecuado, por ejemplo. Porque lo que tú estás diciendo es que esto no sea solamente letra muerta y si alguien siente que su derecho a la vivienda adecuada no está siendo garantizado, no está siendo cumplido, pueda recurrir, ¿cierto?, a la justicia para exigirlo, ¿no? Bueno, básicamente hay multifactores, porque uno no puede garantizar que un proceso se pueda acortar, digamos. Pero más allá del tiempo, que me parece que un tiempo acotado no podría ir más allá de 2 a 3 años, desde que tú tienes tu libreta, abres tu proceso y recibes las llaves de tu casa, me parece un tiempo suficiente. Pero eso es una materia que debería dejarla el legislador. Pero lo que sí es importante es que no ocurran arbitrariedades, y esas arbitrariedades ocurren específicamente porque había una descoordinación en los aparatos públicos por una falta de planificación nacional en materia de vivienda. Natalie, ¿tú estás de acuerdo con esa parte? ¿Consideras que debiera ser exigible una cantidad de tiempo, por ejemplo? ¿Debiera aparecer eso en la Constitución? Parece poco realista. Constanza, te cuento que yo trabajo en un departamento de vivienda y me ha tocado ver esta realidad donde los comités esperan 10 años, 12 años, 14 años, la gente muere esperando su casa. Es una situación muy compleja. Ahora una Constitución debe asegurar ciertos derechos y yo me conformaría que esta Constitución el día de mañana diga que la vivienda debe ser digna, pero no solamente digna, sino que también oportuna. Con eso, ¿qué significa oportuna? Claro, ¿Quién define cuánto es oportuno? Con eso, Constanza, menos de 10 años, claro, logramos lo que hoy día no existe, ¿cierto?, que se le coloquen plazos a los distintos servicios públicos, porque muchas veces un proyecto se atrasa por la firma de una persona X y está ahí 4 años, 3 años, como nos pasó en mi comuna. 4 minutos con 54 segundos le quedan a Natalie, a Juan le quedan 3 minutos con 19 segundos. Ahora, ¿debe garantizarse la vivienda propia o podría ser arrendada? Y se los pregunto porque en el mismo anteproyecto de los expertos, ¿qué es lo que dice al respecto? El Estado promoverá a través de instituciones públicas y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, entre paréntesis a la vivienda adecuada, que ya está definido, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley. Dice preferencia, no dice que tiene que ser propia. Tiene que garantizar que la vivienda sea propia o podría ser arrendada. Juan. No estoy de acuerdo con la vivienda arrendada y efectivamente eso fue una de las críticas que se hizo fuertemente respecto del proceso anterior. Ya, pero si esa es la única fórmula para que salga antes, por ejemplo, más rápidamente una vivienda, lo importante no es que la persona tenga una vivienda, si no es realista o se atrasan los proyectos para que sea una vivienda propia.
Es que lo que pasa es que los proyectos deben acotarse, los proyectos son extremadamente largos y como señalaba mi distinguida contradictora, efectivamente se produce a veces por la incompetencia de funcionarios o por errores que son endosados a los mismos comités de vivienda. Se les obliga en este minuto a los comités de vivienda ellos ir a buscar un terreno en consecuencia, en circunstancias que existiría por parte del Estado las medidas y los recursos para poder asesorarlos de mejor manera. Natalie, ¿tú también crees que tiene que ser propia? Sí, absolutamente. ¿Por qué es tan importante que sea propia la vivienda, considerando que lo relevante debiera ser primero que tengan una vivienda? Claro. De la manera en que se le pueda entregar. Porque Estoy pensando que Claro. los recursos son limitados, el déficit de vivienda, como dijiste tú, son 650.000 viviendas. Entonces, si le preguntamos a una persona que evidentemente va a preferir una vivienda propia, pero me imagino que si es que no tiene vivienda, va a preferir tener una vivienda ya sea arrendada o propia, ¿o no? Claro, sucede, Constanza, que si colocamos la garantía de acceder a la vivienda como garantía constitucional, esto debe ser permanente. Ahora, el arriendo es solamente una solución temporal, ¿cierto?, para todas las personas que no pueden adquirir vivienda. Me refiero al arriendo cuando sale, ¿cierto?, por parte del Estado, a través de sus distintos subsidios. Ahora bien, ¿es necesario el arriendo? Absolutamente, porque tenemos el déficit, ¿cierto?, en este caso, O sea, de no hay suficientes 650.000 viviendas construyéndose. Claro, 260 viviendas pretende construir el gobierno en este periodo. Eso quiere decir que recién podríamos solucionar nuestro problema con la vivienda de aquí a 2 periodos presidenciales más. Eso es súper complejo. Y entre medio puede ser que aumente el déficit, Claro ¿cierto? que sí. Considerando, digamos, por ejemplo, la cantidad de migrantes que no tienen Claro que vivienda. sí. Entonces, ¿no es poco realista esto de plantear que tiene que ser vivienda propia? Tú, Juan, dices es que tienen que reducirse el tiempo de los procedimientos de construcción y de entrega de subsidios, etcétera. Bueno, pero frente a la realidad que son estas cifras, si no se construyen con el nivel de rapidez que se está construyendo, ¿no debiera buscarse otras alternativas, como por ejemplo una vivienda arrendada? Connie, lo que pasa es que una vivienda arrendada o una vivienda pagada, digamos, o una vivienda propia, básicamente el tiempo de demora puede ser el mismo. Si las viviendas, por ejemplo, se podría incluso arrendar viviendas que ya están. Sí, pero es que hay un déficit de vivienda en general. Sí. Básicamente, por ejemplo, en Antofagasta tampoco tenemos viviendas para arriendo. Sí, es una cuestión que ya no hay viviendas derechamente. Por eso la gente se va a vivir a campamentos, Connie. No es porque si la gente puede arrendar efectivamente un precio adecuado, obviamente optaría por arrendar. Pero no es esa la realidad. Y la realidad es que la gente cuando comienza un proceso de adquisición de vivienda mediante el sistema de subsidio es para que la vivienda quede a su nombre. Ese es el punto. La gente no busca una vivienda arrendada. La gente quiere lo suyo y tiene todo el derecho a pedirlo. Ya, y hablando de campamentos, ¿cierto? Yo les planteaba en un principio, Antofagasta es probablemente la ciudad donde se ha concentrado la problemática de los campamentos, pero también están en la región de Valparaíso, también hay en la región, ¿cierto?, del Biobío. ¿Cómo enfrentamos esa realidad de que hay una cantidad muchos de ellos son migrantes, pero también hay familias que estaban allegadas y que finalmente llegan a los campamentos y que incluso varios de ellos se toman un terreno, que es un terreno que no es de ellos? ¿Cómo se debe enfrentar esa parte? Connie, bueno, lo primero es efectuar un arqueo migratorio de la cantidad de gente que está en este país y efectivamente comenzar procesos de expulsión, y si estos procesos de expulsión son masivos. ¿Expulsiones administrativas? ¿Qué tipo de expulsión? Expulsiones administrativas en principio, y enfrentar obviamente los recursos de amparo en el caso de que se interpongan por instituciones de derechos humanos y continuar con esta política. Ya, pero ¿a quiénes habría que expulsar? Evidentemente a los que han entrado de manera irregular al país, en principio, y detectar quiénes son esas personas. Es un hecho, claro, y hemos sufrido nosotros en Antofagasta situaciones que son sumamente complejas. Sé que no es el tema de discusión, pero por ejemplo han habido nuevos tipos de delitos que están asociados efectivamente a situaciones relacionadas con personas que han ingresado ilegalmente al país. Juan Moraga tiene 1 minuto con 26 segundos, 4 minutos con 10 segundos para Natalie Neira, así que vamos a aprovechar a Natalie para que ahí utilice su tiempo. Natalie, ¿qué hacemos con los campamentos? Sí, yo soy del Biobío, Constanza, tenemos una situación bien compleja ahí en varias comunas, en Chihuayante, en San Pedro de la Paz, Concepción, Lebu, que recientemente se instalaron varios campamentos. Lamentablemente acá
no queda más opción, ¿cierto? Porque si ya son personas que están en un campamento es porque realmente no tienen los medios para acceder de forma propia a la vivienda. Entonces no queda más que pedirle al Estado, ¿cierto?, que con un sobreesfuerzo intente solucionar en este caso este problema, este déficit habitacional para las familias. Y por Pero otro claramente lado, le queda grande el problema al Estado, no al gobierno, al Estado le ha quedado grande. Claro que sí. Por lo menos, mientras tanto se soluciona todo esto, ¿cierto? Y se buscan soluciones definitivas, lo ideal es ocupar esta solución intermedia como los subsidios de arriendo, como estábamos conversando. Ya, ¿y tú estás de acuerdo en lo que dice Juan, que hay que hacer un catastro de inmigrantes y expulsar a quienes haya que expulsar, concretamente a quienes entraron por pasos irregulares? Sin duda tenemos que tener un catastro. Yo creo que todo país tiene derecho a saber quiénes se encuentran en su suelo, ¿cierto? Ahora bien, si esta persona es ilegal y claramente, como en todos los países del mundo, ¿cierto?, se debe proceder a la expulsión. Ya, o sea, las personas que no tengan documentación. Claro que sí. Ya. ¿Y qué pasa con la responsabilidad de nuestro Estado de nuevo, que también se demora a veces, así como se demoran en construir y entregar una vivienda, se demoran también mucho tiempo en entregarles documentación a los migrantes? Algunos que han intentado o que están en proceso de regularizar su situación, pero que esperan y esperan y esperan también. Y la burocracia les impide tener sus papeles al día. Claro, ahí es diferente porque ya tenemos a una persona, ¿cierto?, que por lo menos tiene la intención de regularizar su situación y que no lo está realizando ya por un problema del Estado. Ahora estamos hablando de aquella persona que está de forma ilegal en el país, ¿cierto?, y que no ha hecho ningún intento por regularizar su situación. Ya, y hoy día se puede expulsar administrativamente, pero no está ocurriendo. No. Ya, ¿por qué no está ocurriendo? No está ocurriendo, Constanza, porque existe un problema tremendo con las notificaciones, porque el gobierno recién, ¿cierto?, interpuso también, en este caso, un proyecto de ley para que estas expulsiones administrativas fueran más rápidas y se pudiera, por ejemplo, notificar por correo electrónico, porque es muy difícil también notificar a alguien respecto a quien yo ni siquiera sé el nombre, no conozco el RUT, no conozco el domicilio, entonces esas son trabas administrativas que la verdad está lidiando actualmente el gobierno, ¿cierto?, y no puede expulsar. Ya, o sea, en la práctica las expulsiones no se están realizando. No. Ya, y por responsabilidad de una ley que quedó mal, da la impresión. Claro que sí. Ya, una ley que nos acordamos de toda la tramitación que tuvo, donde algunos que hoy día están en el gobierno eran diputados, incluso recurrieron al Tribunal Constitucional porque encontraban que era muy dura en términos de las expulsiones. Claro que sí. Ya, fue un error entonces. Fue un error, claramente, porque un procedimiento administrativo que no tiene fin, claramente está malo. Ya, si yo a través de un procedimiento no puedo concretar la finalidad de aquel procedimiento, de aquella ley, obviamente no funciona. Ya, ¿y están de acuerdo, Juan? ¿Tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir Natalie? Tú decías que hay que expulsarlos, pero también hay una responsabilidad del Estado de no ser capaz también de entregar documentación a tiempo a los migrantes que la necesitan. Hay una responsabilidad más del Estado de los gobiernos, y esto implica a los gobiernos de izquierda o de derecha, que nosotros hacemos la crítica directa. ¿Cuál es esa crítica? La crítica directa es que los gobiernos de izquierda o de derecha desde el año 2010 hasta la fecha han adoptado una política de puertas abiertas. Y el partido en eso ha sido sumamente tajante en decir esta política de puertas abiertas, donde entre el que quiera, va a reventar, y bueno, ahora reventó, y reventó de la peor forma posible. Recién, y reitero, con la doctrina Valencia, y el fiscal Valencia así lo señala y lo alaba, la Corte Suprema ha denegado un recurso de amparo por parte de estamentos de derechos humanos. Recuerden ustedes que quienes fueron nuestros diputados en el Partido de la Gente también denunciaron, por ejemplo, una situación irregular en la cual varios municipios habían llegado a acuerdos internacionales con la ACNUR para traer cuotas de migrantes. Y eso lo detuvieron los diputados del Partido de la Gente a través de un requerimiento a la Contraloría. Esas situaciones son sumamente significativas y hay que tomar medidas para evitar esta política de puertas abiertas. Ya, pero una cosa son el decir, bueno, que entre todas las personas, evidentemente no hay capacidad para que entren todos los que quieren entrar, evidentemente, pero otra cosa también es que Chile ha sido un país que ha acogido muchas veces a través de la ACNUR, porque la ACNUR, recordemos, se dedica y el foco que tiene son en los refugiados. Traer y acoger a gente de países que están en guerra, de países que están en conflicto y que escapan y que Chile les da refugio. ¿Ustedes están en desacuerdo con eso?
Nosotros estamos en desacuerdo con que las políticas de carácter nacional se dicten afuera. Las políticas de carácter nacional se deben dictar por el Estado de Chile y en un acto de soberanía Pero eso absoluta. se dicta acá. Es el Estado de Chile el que acoge y el que dice vamos a acoger, por ejemplo, a gente que viene escapando de Afganistán. Bueno, pero eso tiene ¿Ya? que ser ordenado a través de las embajadas, pero no este proceso de política de puertas abiertas donde no había absolutamente ningún control. Hace un tiempo atrás nosotros estuvimos en la crisis cuando estaba, por cierto, el gobierno del presidente Piñera. Así que aquí todos son responsables y él hizo Se le acabó el tiempo a Juan Moraga. Gracias. Natalie, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Juan? Que, por ejemplo, no hay que, digamos, básicamente no hay que dejar entrar o tiene que ser una política más restrictiva de quienes entran a nuestro país, incluyendo a los refugiados. Claro, no podemos impedir, es cierto, de forma tajante que no entre ninguna persona más a nuestro país, sino que el problema pasa por la falta de control, por la falta de organización. Si como país invitaremos que vengan personas de otros países por distintas crisis, ¿cierto?, por el tema que sea, tenemos que también hacernos cargo como gobierno, otorgarle, en este caso, un lugar donde puedan vivir y también sus necesidades. Ahora, si no lo hacemos como gobierno, obviamente vamos a tener estos problemas. Ya, ¿y tú estás de acuerdo con el llamado criterio Valencia, que se trata de que el Ministerio Público, los fiscales pidan cuando se detiene a un migrante por un delito, no porque se le detenga así nomás, se le detiene porque habría cometido un delito y no puede presentar su documentación, que se le solicite prisión preventiva? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo por un tema de procedimiento penal, ¿ya? Porque es complejo que si esa persona no tiene documentos, no tiene, por ejemplo, RUT, ¿cómo después este fiscal lo va a poder encontrar de nuevo? Ya, o sea, como una forma de, por lo menos, tenerlo retenido Claro. hasta que sepamos de quién se trata, Claro quién que es sí. y qué antecedentes tiene. Claro que sí. Ya, y finalmente, porque te queda todavía 1 minuto con 34 segundos, se le acabó el tiempo a Juan Moraga. Natalie, acerca de la responsabilidad de los gobiernos, porque dice Juan que aquí han sido responsables tanto los gobiernos de izquierda como de derecha, ¿cierto? Tu partido ha estado en 30 años gobernando, ¿cierto?, la democracia cristiana. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos anteriores a este, incluyendo a este también, con esto de no haber puesto coto, límite a la migración y que básicamente entrara el que quisiera? Yo creo, Constanza, que si el día de hoy estamos viviendo todos estos problemas es porque todos los gobiernos han sido insuficientes en sus distintas políticas, de derecha, de izquierda, ¿cierto?, los que existan, pero la verdad, sus políticas en distintos temas, ya sea en temas de seguridad, ¿cierto?, que ha sido el tema de la palestra últimamente, temas de vivienda, temas de inmigración, no han sido en este caso competentes para abordar estos temas y por eso lo estamos hablando todavía. Ya, pero concretamente, ¿dónde está la irresponsabilidad? ¿Han sido negligentes? ¿Han sido irresponsables? ¿Dónde está el error en términos de la migración, de la crisis que estamos viviendo hoy día? Porque evidentemente estamos en una crisis. Yo creo, Constanza, que es un tema muy grande de negligencia, siendo que si vemos muchas veces los informes que el Ministerio Público le enviaba al gobierno por allá por el 2013-2015 respecto a los problemas de inmigración que estaban ocurriendo en el norte del país donde vive, ¿cierto?, en este caso, nuestro candidato también, y el gobierno no hacía nada. Claramente existe una negligencia tremenda. Ya. Juan Moraga no puede contestar, pero vamos a pedir al director unos segunditos finales cuando terminemos, porque a Natalie todavía le quedan 47 segundos. Finalmente, estamos hablando de la vivienda como un derecho social. Estamos de acuerdo en que la vivienda tiene que ser, y eso es una novedad porque hoy día no está, en la actual Constitución no está garantizada, ¿cierto? Que va a estar o tiene que estar garantizada de una manera como, además, ojalá con la prevalencia de una vivienda propia, ¿cierto? Ya, ¿importa quién sea el que provea ese servicio? Me refiero a que hay varios derechos sociales como la salud, como la educación, donde el comité de expertos está discutiendo si tiene que ser público o estatal, si tiene que ser el Estado o pueden haber proveedores también privados, público o privado, que sean los proveedores de ese derecho. ¿Importa, por ejemplo, en el caso de la vivienda? Yo no soy extremista en esos sentidos. Yo creo que ambos sistemas pueden convivir perfectamente. Puede tratarse en este caso de una construcción de vivienda por el aparatado público, ¿cierto? Y también por la parte privada. ¿Por qué no? Ya, y entonces, ¿te parece bien que se mantenga el rol privado en la provisión de ciertos derechos sociales? Salud, educación, vivienda. Yo creo que en otros derechos no, pero lo que es... ¿Cuál no? Salud, por ejemplo. Ya, ¿no te parece que deba consignarse la posibilidad de que existan proveedores privados y públicos? Sí, Constanza, pero siempre con preferencia al sistema público. Ya.
Pero, por ejemplo, que existan clínicas privadas, centros de salud, como ya existen, claro que sí, claro que pueden convivir ambos sistemas, pero siempre con preferencia al sistema público. Ya, ¿e ISAPRES? Yo creo que sí. Como financiador, como financiamiento privado. Yo estoy de acuerdo, sí. Ya, y en el caso de la vivienda, entonces, también. En el caso de la vivienda, ¿por qué no tener un Estado constructor? ¿Cierto? Si de la forma que se ha llevado hasta el día de hoy tenemos un déficit que va a parar de aquí, quién sabe, ¿cierto?, a 4 periodos presidenciales más. ¿Qué significa un Estado constructor? ¿Por qué no tener, ¿cierto?, empresas constructoras que sean parte del Estado? Yo creo que es una solución también que el Estado se haga parte directamente de este problema. Se le acabó el tiempo. Unos segundos, 10 segundos de mi parte. Yo se los voy a entregar a Juan Moraga por si quiere decir algo final. 10 segundos, Juan. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente el problema de vivienda, el problema de la migración, el problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, sí son temas que deben ser tocados en este proceso constituyente y específicamente con una pertinencia de carácter territorial en el norte de Chile. Muchas gracias. Bueno, ¿saben ustedes? Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Natalie, ya los voy a despedir, pero ¿saben ustedes quiénes son sus candidatos? Bueno, en la plataforma de nuestro canal 24horas.cl se le preguntó a todos los candidatos, ustedes también, ¿cierto? Se le hicieron 9 preguntas para saber, ahí está, conoce tu candidato, es en la plataforma, puedes hacer clic inmediatamente en el QR que sale en pantalla, visitarla y ahí, entonces, se le hicieron 9 preguntas a los candidatos, a todos los candidatos y candidatas, y ahí entonces tú puedes conocer a tu candidato, por ejemplo, entrar a la región, a la zona, a la región donde te toca votar, y ahí conocer a todos quienes están y se puede comparar las respuestas de los 9 temas que se les preguntaron a todos. Conoce tu candidato entonces y podrás votar de manera informada el próximo 7 de mayo en conjunto a 24horas.cl. Natalie Neira, Juan Moraga, muchas gracias por estar con nosotros en este debate. Mucha suerte el próximo 7 de mayo. Ya vienen las noticias. Nos encontramos mañana en un nuevo 24 Debates. Muchas gracias. 24 Debates.